tenerlos del otro lado de la pantalla, como siempre. Para los que nos visitan por primera vez, quería contarles un poco que este es un professional networking llamado Datamenusa, formado por profesionales básicamente en las áreas del derecho, las ciencias económicas y la administración de negocios o la administración de empresas, que hace muchos años, hace más de 27 años, venimos trabajando con toda Latinoamérica, especialmente los países de habla hispana de Europa, en colaborar paso a paso en cómo hacer para radicarse personal o comercial o familiarmente en los Estados Unidos de América. Nuestras oficinas principales están situadas en la ciudad de Miami y las oficinas, los estudios jurídicos, las oficinas legales que participan del grupo están en 9 ciudades de Latinoamérica y ellas son las que nos acompañan hoy. Por eso, nuestra más cordial bienvenida de parte de todo el equipo de Datamenusa a los visitantes de México, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, España, Chile, República Dominicana. Creo haberlos nombrado casi todos, si me olvido de algunos sepan disculpar, pero sean todos muy bienvenidos. Buenas tardes para algunos, buenos días para otros. La idea es compartir en este espacio que venimos realizando todos los martes y jueves contenidos de valor. Y estos contenidos de valor tienen que ver con nuestra forma de trabajar. En estos 27 años hemos dado seminarios y conferencias a lo largo de toda Latinoamérica, más de 200, donde hemos podido transmitir estos conocimientos, pero sobre todo experiencias, porque creo que lo más valioso es la experiencia que recibimos por el feedback de nuestros clientes, aquella situación que nos permite poder hoy enriquecerlos a ustedes y darles contenidos que tengan un sentido y un valor para que puedan tomar las decisiones correctas. Lo importante es hacer las cosas bien y esta es nuestra tarea. A lo largo de todos estos tiempos hemos visto que el COVID ha sido una situación que nos ha provocado mucha inquietud y mucha incertidumbre. Y creo que lo sigue haciendo, y no es en vano pensar cómo van a ser los negocios y qué va a pasar con las inversiones o cómo vamos a poder actuar a partir de este momento y cuando la pandemia cese, se reabran las fronteras y empecemos a trabajar todos nuevamente como estábamos medianamente acostumbrados, obviamente aceptando la nueva realidad que tenemos, pero me parece que ese es el objetivo. Por eso, a lo largo de estos webinars, hemos convocado a profesionales de nuestro equipo, gente que nos acompaña, aliados, empresas aliadas, a que den su visión sobre esto. ¿Cómo será el mundo de los negocios post-pandemia? Y en este métier me toca a mí participar hoy como panelista y no como moderador. Me acompaña Tomás Merlos, de UHI Macho y Asociados, oficina de Buenos Aires, Argentina. Y nuestra idea es poder contarles un poco qué podemos prever y cómo podemos ver el mundo de hacer negocios e inversiones en los Estados Unidos a partir de esta post-pandemia. Por eso que a través de esta plataforma quisimos estar cerca, poder conectarnos, poder darles un marco para que ustedes puedan preguntar. Acuérdense que abajo tienen un icono que permite hacer preguntas y que nosotros vamos a ir viendo. Muchas de ellas las contestaremos en forma escrita y otras las haremos en forma oral. Cuando termine mi disertación, la disertación de Tomás, ahí arrancaremos con lo que son preguntas y respuestas de ustedes. Por eso que quiero que arranquemos con los aspectos más relevantes de lo que son las inversiones en Estados Unidos. En este sentido, lo que quiero transmitirles y quiero decirles es que Estados Unidos es un país que se ha hecho de inmigración y de capitales extranjeros y por ende su legislación entera está preparada para recibir el capital extranjero. Tanto las leyes del Congreso como los tratados de inversión directa, que son los IED, como los tratados multilaterales, están previstos desde el día cero para tener una acción y una interacción con los capitales extranjeros. Tanto es así que tenemos tratados de navegación y de comercio con Argentina que datan de fines del siglo pasado y que están actualmente vigentes, y que muchos de ellos han dado origen a alguna de las visas que nos permiten hoy gerenciar un negocio en los Estados Unidos o llevar adelante una inversión productiva. En esta materia hay muchísima diversidad de documentos. Ustedes saben que la legislación anglosajona es algo distinta a la de los países latinoamericanos, siempre que no existe un compendio único, como un código, un códice, que nuclee todo, sino que existe una diversidad de normas y de reglas que se articulan entre sí. Por eso
Acá simplemente por mencionarle algunas, las Foreign Investment Study Act son las más importantes y las que tuvieron su origen en cuanto a lo que fue la primera compilación de normas basadas al tratamiento de los inversores extranjeros. Pero sepan que hay una regulación para todo tipo de actividad, servicios, productivas, inversiones financieras, todas son pro inversión extranjera, porque como vuelvo a repetir, Estados Unidos es un país que se ha hecho desde cero con inversión extranjera. Es por eso que cuando uno ve lo que significan índices de transparencia o situaciones particulares del comercio a nivel mundial y quiere analizar por qué tomar la decisión de ir a un país o a otro, acá tomamos simplemente 3 ejemplos muy claros para que ustedes vean. Estados Unidos, Alemania y el promedio de los países que son parte del OCDE, de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico. Estos son parámetros generales, son indicadores, hablan de que ya sea transparencia en transacciones, Estados Unidos está a la cabeza, ya sea en lo que es la responsabilidad de los gerentes, es el que mayor responsabilidad tiene. En contraposición, ustedes verán que por ahí no está tan alto la parte de la participación de los accionistas en relación a los demás, porque en Estados Unidos quien gerencia un negocio tiene una responsabilidad muchísimo más alta de que quien solo es dueño de ese negocio, accionariamente hablando. Pero básicamente esto es mostrarles una foto de cómo viene desarrollándose la política de los Estados Unidos de América en torno a fomentar la inversión extranjera en su país. Y esto ha servido para muchísimos latinoamericanos que hemos estado trabajando mucho en las inversiones y en cómo fomentar el hacer negocios que a veces son temporales, a veces son de expansión, pero básicamente tengan en cuenta lo siguiente. Las inversiones extranjeras o las inversiones, cualquiera de nosotros que haga una inversión en Estados Unidos, siempre va a poder transferir sus ganancias a su país de origen. Nunca va a tener ningún motivo por el cual la legislación le impida repatriar tanto ganancias como el capital mismo. Ustedes van a poder utilizar cualquier forma jurídica, que es el próximo tema que vamos a abordar, que estén vigentes en los Estados Unidos y en particular en cada uno de los estados. Y además, las empresas locales y las empresas locales formadas por extranjeros están absolutamente equiparadas, empatadas en los derechos y obviamente las obligaciones que tienen para poder tener crédito, acceder al sistema de los Estados Unidos, poder vender al Estado, poder fomentar el comercio, poder participar de la vida proactiva de las sociedades. Esto es así desde el día cero y tiene, digamos, un corolario importante. Y es decir, si estoy pensando en hacer algún tipo de negocio, ya sea comprar un inmueble para tener una renta, ya sea tenerlo para uso personal, ya sea hacer una inversión financiera, ya sea hacer una inversión de orden, no sé, de retail, de compra de un negocio, de compra de una actividad productiva, cualquier sea la actividad que queremos desarrollar en Estados Unidos, es muy importante tener en cuenta que es necesario estructurarnos con un tipo societario. Luego vamos a ver por qué, y acá quien comparte panel conmigo hoy, Tomás, que es un amigo y con quien venimos compartiendo hace muchos años esta experiencia de poder acompañarlos, él desde la parte impositiva y tributaria, y yo desde la parte societaria, estructuración de sociedades, y este marco jurídico de las inversiones, como lo solemos llamar, es que vamos a contarle cómo funcionan las sociedades más usuales en Estados Unidos. Aquí les cuento un poquito y les muestro un mapa para que tengan ubicación de que Estados Unidos tiene 52 estados y en estos 50 estados existen la posibilidad de erradicar una sociedad y son sociedades distintas. Es decir, cada estado pudo legislar para sí, por su propia autonomía, cómo hacer para constituir sociedades en su estado. Pero todos se pusieron de acuerdo en cómo tenía que ser esa incorporación para que una sociedad creada en un estado fuera y pudiese actuar en cualquiera de los otros estados de la Unión. Por eso, Estados Unidos tiene diversos tipos societarios, como todos los países, pero nosotros vamos a ir de mayor a menor. Vamos a comenzar dándoles una pauta de qué tipo, qué grandes estructuras societarias hay en los Estados Unidos y hay en anglosajona. Sociedades comerciales, que son las conocidas como Profit Corporation, o sea, sociedades cuyo fin es comerciar, es lucrar, es obtener una ganancia, es tener una plusvalía.
sociedades sin fines de lucro, conocidas según en cada uno de los países en donde estemos como ONG o fundaciones o asociaciones civiles, todas aquellas que nuclean las actividades que, contrariamente a las sociedades comerciales, no buscan un fin de lucro, sino que tienen un fin altruista y que se constituyen legalmente para poder operar. No significa que no puedan tener ganancias, no significa que no van a pagar impuestos. Eso dependerá de cada tipo de estructura. Habrá exenciones para unas, pero no para todas, y también depende cómo uno estructure esas non-profit corporations, o sea, compañías o corporaciones que no buscan o no persiguen el lucro. Estos dos grupos suelen ser bastante similares en toda América Latina, en toda Hispanoamérica, en España igual. Y acá, aparte, aparece la primera gran diferencia. El tercer grupo, que ustedes ven ahí abajo, que dice sociedades foráneas o extranjeras, son las que tienen la primera diferencia entre el derecho romano y el derecho anglosajón. ¿Por qué? Porque ellos separan entre sociedades foráneas, sociedades extranjeras, nacionales e internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para Estados Unidos y para el estado de Nueva York, una sociedad constituida en el estado de Texas es una sociedad foránea nacional. Mientras que para el estado de Nueva York, una sociedad constituida en Perú es una sociedad foránea internacional. Ambas pueden, no necesariamente, tener que hacer alguna adaptación de sus estatutos a la normativa de ese estado donde pretenden actuar y participar para poder tener claro cómo es el funcionamiento estadual y cuáles son las regulaciones. En muchos casos, siendo las sociedades foráneas nacionales de los Estados Unidos, simplemente es una registración o simplemente es una adaptación de algún punto específico, pero lo que sí hay es una uniformidad en lo que todas las sociedades deben contener. Como es necesario que hagamos foco y que nos centremos un poco en algún lugar, vamos a hablar de las sociedades comerciales, es decir, el primer grupo que dijimos antes, sociedades comerciales, pero en el estado de Florida, que es donde estamos basados nosotros. Nuestras oficinas, tanto las legales como las de la Tamenusa, como la de UHI, Macho y Asociados, tienen sede en Miami. En Brickell compartimos prácticamente edificios, estamos muy vecinos, y desde ahí que queremos contarle un poco más en detalle lo que son las sociedades en el estado de Florida. El estado de Florida reguló durante mucho tiempo sus sociedades a través de un marco, un compendio, que tiene que ver con ese articulado que yo les pongo ahí, que simplemente por si a alguno le interesa después ver la presentación o tomar nota para buscarlo, pero lo que hace es resumir, y estoy hablando de los principales tipos, hay más, pero no podemos, si no sería una clase de derecho y se aburriría muchísimo. Vamos a hablar de los más comunes. Los tipos más comunes de sociedades en el derecho anglosajón aplicables en el estado de Florida son las corporaciones o corp. También pueden encontrarlas con otra denominación, incorporated o inc, que son las sociedades cuyo capital está dividido en acciones. Y hay dos tipos ahí, sociedades C y sociedades S. No se preocupen hoy por eso, tiene que ver simplemente con si sus socios son extranjeros o son ciudadanos nacionales que tienen residencia fiscal en los Estados Unidos. Es una diferencia técnica, creo que está dentro de la presentación de Tomás. El segundo gran grupo son las Limited Liability Company, muy conocidas LLC. Las LLC son las sociedades cuyo capital se divide en cuota partes. Este es un tipo societario muy utilizado y que se usa mucho y que es muy conveniente, ya que la sociedad tiene particularidades legales e impositivas que son favorables a cierto tipo de actividades. Esto no implica que las corp no sean. Hay que hacer un análisis de cada negocio y hay que pensarlo para saber qué tipo corporativo me conviene utilizar. El tercer grupo, de los más importantes, de las más usuales, son las LLP, las Limited Liability Partnership. Estas sociedades son sociedades que reúnen ciertas características de las LLC porque su capital se divide en cuotas partes, pero vamos a ver que tienen dos tipos de socios, y esos dos tipos de socios tienen que ver con las responsabilidades que tengan los socios. Se usa mucho para desarrollos inmobiliarios o para emprendimientos que requieren de inversores que financien, etcétera, etcétera.
¿Hay otros tipos? Sí, por supuesto, hay muchos más. Las LP, Limited Partner, las LLP, aunque parezca curioso, y hay otra que tiene una L más, que son las Limited Liability Limited Partner. Entonces, estas estructuras del derecho anglosajón nos sirven para poder acomodarnos, según nuestro tipo de negocio, a la sociedad que mejor nos cuadre. Yo les conté que había aspectos comunes. Estos aspectos comunes que se comparten en todos los estados de la Unión y que son los aceptados y los obligatorios, tienen que ver con estos rubros que ustedes ven ahí. Denominación. Toda sociedad tiene que tener un nombre, tiene que tener una denominación social, una denominación societaria, según el caso. Esta denominación es completa, a diferencia de muchos países latinoamericanos, sobre todo, donde la homonimia, es decir, el empate entre sociedades con el mismo nombre, es por aproximación. En Estados Unidos es por exactitud. Para ser claro, si yo le pongo a una sociedad, por decir un nombre común, a ustedes y a nosotros, LATAM en USA, es muy distinto a LATAM en USA Enterprises, a LATAM en USA Advisory, LATAM en USA 101 Corp. O sea, uno puede agregarle a las palabras, a los nombres, a las denominaciones, algún complemento que mientras la haga única, distintiva y no se encuentra registrado, va a poder servir para que uno registre esa sociedad. Las registraciones, como les dije antes, son de carácter estadual, es decir, se hacen en cada estado y cada estado tiene su método para inscribirlas. ¿Qué podemos decir del capital social? El capital social o el capital societario, en muchos países, no en todos, pero en la mayoría de los países latinoamericanos, tiene una incidencia sobre los aspectos tributarios y contables de la sociedad. Es decir, en algunos tenemos capitales mínimos que nos obligan a tener un monto mínimo y sobre eso pagaríamos una tasa, y además debemos incorporar ese capital mínimo en los libros contables de nuestra compañía para que queden reflejados. En Estados Unidos no es así. El derecho anglosajón determina que el capital social es al solo efecto de que los socios puedan distribuir de forma lógica y equitativa, como deseen, el capital de la sociedad. Es decir, si somos 3 socios, ¿por qué voy a buscar como capital social 1000, que me va a dar 333,33 cada uno? Y puedo poner 900, y seremos 300, 300 y 300. Y si me quedo corto porque necesito una expansión comercial más grande y tengo que separar en acciones más chicas, le podría poner 10.000 en lugar de 1000. ¿Se entiende? No hay disquisición y no tiene una repercusión económica. No hay que integrar ese capital social, no hay que depositarlo en ningún lado y no influye en nuestras registraciones tributarias si la sociedad está constituida por 100, por 1000 o por 10.000. El objeto social. La mayoría de los países hispanoamericanos tenemos objetos sociales determinados, es decir, nosotros debemos decir a qué se va a dedicar nuestra sociedad. ¿Cuál es el motivo, cuál es el motivo por el cual esa sociedad fue creada? Y el que haya sido creada para algo en particular significa que tengo que decir para qué. Esto pasa mucho en Hispanoamérica, no pasa en los Estados Unidos. En Estados Unidos el objeto social puede ser resumido simplemente en una frase: todas aquellas cosas permitidas por la ley. Es decir, puedo resumir la actividad de mi sociedad en todos aquellos temas que tengan influencia en el comercio o en la industria. Esa misma sociedad me puede servir sin ningún problema o para constituir o para comprar comercialmente bienes activos, para constituir o formar una compañía de trading o para lo que yo desee, porque no hay limitante en ese aspecto. Bien, eso respecto a objeto social. Agentes de registro. Los agentes de registro son las personas que intervienen por los dueños para registrar esta sociedad. Solemos ser los abogados o los contadores o algunas empresas que se dedican a registrar sociedades las que tenemos la obligación o menester de darles de alta a esas sociedades en el ente jurídico que cada estado haya determinado
para poder establecer o registrar sociedades. Muchas veces puede ser la Secretaría de Estado y muchas otras veces puede ser, en lugar de la Secretaría de Estado, un órgano incorporador, es decir, una delegación de la Secretaría de Estado que se dedica a incorporar, a registrar a las sociedades que van a participar dentro de ese Estado. Esto es lo que cumple la función registral, notarial en algunos países o de escribanía en algunos países. Es decir, esta es la función de registrar técnica y formalmente la sociedad ante un Estado de los Estados Unidos. Luego, ¿qué va a tener que tener en común las sociedades? Dignatarios u autoridades. Es decir, debemos poner claramente quiénes van a ser los managers o los directores de una sociedad, porque es la persona que va a ser responsable por la sociedad. ¿Se acuerdan cuando les decía que en Estados Unidos tiene muchísima importancia la posición de manager y director? Porque en él recae la responsabilidad de la conducción de la sociedad. Y el último punto es la duración. ¿Por cuánto tiempo vamos a constituir nosotros esa sociedad? Esto puede ser un término temporal, que quisiéramos constituirla por 2 años, 5 años, o podríamos poner por perpetuidad. La mayoría de los estados de Estados Unidos permiten esta norma de constituirla por perpetuidad o por un plazo que uno crea conveniente si es que tiene un objeto que va a estar demasiado determinado en el tiempo y queremos disolverla al finalizar eso. Ustedes verán que en toda esta lista, por ejemplo, no figura quiénes son los socios, porque para poder registrar la sociedad no es necesario que yo diga quiénes son los socios o los dueños. Puedo registrarla solo con estos requisitos. Luego sí tendré que identificar quiénes son los socios, los accionistas o los beneficial owners de esas sociedades, pero no en esta instancia. Continuemos. ¿Cuáles son esas características que yo decía y esas diferencias que subsisten? Las corporas sí son compañías que tienen directores y que tienen accionistas. Los directores son quienes conducen la sociedad, los accionistas son quienes son los dueños de esa sociedad. Las LLC, las Limited Liability Company, en lugar de tener directores tienen managers. Es otro nombre distintivo para la posición de quien va a conducir los negocios de la sociedad. Y en lugar de tener accionistas, va a tener socios. Recuerdan que yo les dije que en las Corp el capital social se divide en acciones, mientras que en las LLC el capital social se divide en cuotas partes. Por eso tenemos socios o accionistas según el tipo societario que tengamos. Y también recuerdan que en ese tercer gran grupo que yo les conté, las LLP, las Limited Liability Partnership, son sociedades parecidas a las LLC, porque su capital sí se divide en cuotas partes, sí tienen manager exactamente igual que las LLC, pero tienen 2 niveles de socios, socios generales y socios limitados. Los socios generales son aquellos en quien recae la responsabilidad de la conducción, del pago de tributos, de la organización de la empresa frente a los negocios. Mientras que los socios limitados son aquellos cuyo compromiso se limita al aporte de capital en efectivo, en especies, en servicios, en lo que sea, pero solamente está limitado a ellos. Ellos no tendrían responsabilidad por la conducción de la empresa ni por el desarrollo de ese negocio que se está haciendo. Bien, hasta aquí vimos estos 3 grandes grupos que son las 3 estructuras más utilizadas por los extranjeros, sobre todo los que estamos haciendo algún tipo de inversión, negocio, o aquellos que pretendemos proyectar nuestra empresa con vistas a tener una oficina de compras o una oficina de comercialización o ventas en los Estados Unidos. Las estructuras de las sociedades, y esto van a ver que es común a las LLC y a las Corp, pueden tener esta modalidad. Es decir, la legislación de los Estados Unidos nos permite, y en este caso del Estado de Florida, tener una sociedad de un solo socio. Ustedes la ven y se llama single member o sole member, socio único. Ese socio va a reunir las 2 categorías, va a ser manager y va a ser member. Y en esas 2 categorías él tendrá el 100% de la sociedad y la responsabilidad de conducción de los negocios. En muchos de nuestros países latinoamericanos
se denominan compañías unipersonales. En contraposición, tenemos las compañías bajo la denominación de partnership. Las partnerships son aquellas que tienen 2 o más socios en su haber. Y esos socios pueden compartir o no roles. Es decir, yo puedo tener una sociedad partnership que tenga accionistas, en este caso, bueno, en LLC serían members solamente, que algunos de esos members también sean managers de la compañía, o que alguno de los managers no sea member. O sea, puedo articular el negocio según como me convenga. Es muy usual que cuando alguno de los países latinoamericanos, nosotros pensamos en hacer algún negocio, queremos vender nuestros productos en Estados Unidos, vamos a contar con alguien que va a estar físicamente trabajando en Estados Unidos, esa persona comparta con nosotros, por ejemplo, el ser member, o no, o sea, solamente manager, y solamente tenga una función directiva si alguien que está con un salario, con un sueldo, con un payroll, y que no tiene una participación en las utilidades o en las pérdidas que la sociedad tenga. Por eso les quería mostrar este esquema. Esto es desde el lado legal. Desde el lado tributario, y lo menciono simplemente para que quede clara la diferenciación, porque este es un tema que Tomás lo explica con muchísima más elocuencia y se dedica a esto. Las sociedades LLC son denominadas pass-through, es decir, son sociedades que están atravesadas por los impuestos. Las sociedades no pagan impuestos. Quienes pagan impuestos son sus members, sus socios. La sociedad es simplemente quien determina el impuesto, pero quien lo paga es el member, en forma directa, personal y en la escala de personas físicas o jurídicas, según quien sea el member, que corresponda. Y esto lo quería marcar porque a veces se ve más clara esta diferencia de qué es una LLC y qué es una Corp cuando hablamos desde el tema tributario y no tanto desde el tema legal, porque como ustedes verán ahora, la Corp tiene exactamente el mismo esquema jurídico que la LLC. Puede ser un solo accionista que reúna el doble rol de accionista y director, o puede haber una multiplicidad de accionistas, donde haya accionistas que reúnan el rol de director, directores que no sean accionistas o directores que sean accionistas. Esta articulación de figuras es exactamente igual para las Corp que para las LLC. Pero la diferencia, y por eso lo trato en este momento, es que el impuesto que van a tener que pagar esas sociedades es distinto. En el caso de las Corp, el impuesto, y cuando hablamos de impuesto quiero aclarar que estamos hablando del income tax, el impuesto de las ganancias, el impuesto general que es el impuesto por la plusvalía, por el lucro, por la ganancia que tuvimos, sí recae en la corporación. Ya no recae en los accionistas, como era así en los members de la LLC. La compañía, la sociedad, es quien determina y quien paga el impuesto. Pero además existe un segundo nivel de tributación que tiene que ver con que la compañía, cuando distribuya utilidades a sus accionistas, estos deberán también tributar en su propia escala de persona física, nacional, extranjera, lo que sea. Existe un doble nivel de tributación. Estas son las grandes diferencias que tenemos en las sociedades. Acá ustedes lo ven en lugar de modo dibujitos, en modo más gráfico, donde decimos que las Corp tienen, respecto de los impuestos, o el impuesto a las ganancias, un doble nivel de tributación. Un nivel que es la tributación propia del impuesto por parte de la empresa, determina y paga el impuesto a las ganancias, y luego un segundo nivel vinculado a la distribución de utilidades hacia sus accionistas. Cosa que ustedes verán en las LLC y las LLP no coincide, es decir, son iguales y son distintas a la Corp. Existe un solo nivel de tributación, la sociedad determina el impuesto, pero quienes lo pagan son sus members, sus socios. Ustedes podrían decirme, bueno, pero entonces sin duda conviene ser siempre LLC porque es más barata porque tiene un solo nivel de tributación. Depende. La respuesta es depende porque va a depender del tipo de actividad y el tipo de negocio que nosotros querramos hacer. Normalmente se da que en los extranjeros buscamos hacer LLC o LLP según el caso, porque nos conviene, sí, pero también depende del tipo de negocio que hagamos. Por eso les decía, yo quiero
contarles cómo es el panorama, porque después uno tiene que estudiar cada caso en particular para poder pensar y determinar hacia dónde va corporativamente. ¿Cómo funciona el timing en Estados Unidos? Cosa que me preguntan mucho. ¿Cuánto tarda en hacer una sociedad? Bien, hacer una sociedad es muy sencillo. Según el estado en el que estemos trabajando, esto podría durar de entre 24 horas y 72 horas máximo. Hay estados que permiten hasta el trámite express de registrar la compañía en el mismo día, siempre con pagos de aranceles diferenciales o además. Pero esta es solo la primera parte, es esa primera flecha que ustedes ven, es esa incorporación, registración, filing, como les guste llamarse, fileo, como se dice en la traducción literal en español, de poder registrar ante el Estado esos 6 requisitos básicos que yo les comentaba antes. Ahora bien, esa es solo la primera parte, porque la sociedad hasta ese momento lo único que tiene es existencia jurídica. No va a poder todavía operar. Antes de poder operar comercialmente, va a tener que cumplir con otros pasos. El segundo sería una registración tributaria. Necesito tener un número de impuestos, necesito tener un RUC, un QUIC, un CUL. Según el país en que estemos, tienen nombres distintos, pero todos significan y todos hacen referencia al número de identificación tributaria que esa sociedad va a tener para poder incorporar sus compras, para poder hacer sus ventas y para poder reportar impuestos. Entonces, esa primera parte que yo les comentaba, el filing, incorporación, la registración, se hace o ante la Secretaría de Estado o ante el ente incorporador del Estado en el que estemos registrando nuestra compañía. El segundo paso, la obtención del número, denominado AIN number o FAIN number, esto es la sigla que identifica a Employment Identification Number, y si le ponen la F adelante es Federal Employment Identification Number, que es el número de impuesto que va a tener esa sociedad, se hace ante otro organismo, que es el IRS, es el órgano que regula la tributación y el pago de impuestos en los Estados Unidos. Este órgano es quien nos otorga ese número. Y esto tiene connotación con aquello que yo les decía antes cuando les dije, fíjense en qué curioso, que para registrar la sociedad no tengo que decir quiénes son los dueños. Acá sí tengo que decir quiénes son los dueños. Al IRS tengo que decirle quiénes son los dueños o quiénes son los accionistas y cuál es su participación, porque de eso dependerá cómo deberá tributar esa sociedad. La última parte, digamos, o el tercer paso de este ciclo para poder tener una sociedad operativa en los Estados Unidos es comprar el libro corporativo, que es un libro único que existe y que solamente tiene algunos modelos y sí nos trae las acciones impresas, personalizadas o los certificados de participación para poder tener nuestra tenencia accionaria o nuestro certificado por cuota parte, va a ir acompañado de lo que se llama en Latinoamérica usualmente estatutos. El estatuto es la regulación de la sociedad y es una regulación absolutamente interna que los socios, los members o los accionistas determinan para sí. Es mucho más amplia que en la mayoría de los países de Hispanoamérica porque nos permite escribir muchas más cosas. Según el tipo de que estemos hablando, llevará 2 nombres. Si hablamos de corporaciones, o Inc. o Incorporated, que son las compañías cuyo capital se divide en acciones, este documento se denominará by law. Y si estamos hablando de LLC, LLP, 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 este documento se llamará Operating Agreement, Acuerdo de Operación. En estos documentos, con ciertas limitaciones y dependiendo un poquito del estado en donde estemos registrándonos, nosotros podemos contar cómo va a ser efectivamente la vida de la sociedad. Es decir, qué va a pasar con las pérdidas, con las ganancias, cuáles van a ser las funciones del manager, cuáles van a ser las atribuciones y las facultades que van a tener los socios, si vamos o no a poder otorgar poderes, si vamos a poder hacer venta de activos de la sociedad sin o con el consentimiento y de cuántos socios, o sea, todo lo que tiene que ver con ejercer la vida societaria. Es más, podemos determinar, cosa que en muchos países latinoamericanos no podemos, el tema de cómo voy a distribuir utilidades, porque puede no tener relación con el porcentaje que yo tenga de sociedad.
puede que no tenga relación con cuántas acciones yo compré de una sociedad, cuál va a ser la distribución que yo tenga. Todo esto que hace la vida de la sociedad se puede escribir y se puede regular. Para eso hace falta abogados que conozcan este tema, que hagan esto y se redactan estos documentos, este Operating Agreement o estos bylaws. Por último, para que esta sociedad tenga vida, y ya pasamos primero por la Secretaría de Estado, luego por el IRS o ente regulador en materia tributaria, luego por un estudio jurídico que hace justamente los documentos que regulan la sociedad y que además esos documentos, según el estado donde estemos, podrán o no, o mejor dicho, deberán o no ser registrados. En Florida, por ejemplo, ese documento no requiere registración obligatoria, es un documento que hacemos, que firman los socios, que firman los members o que firman los accionistas y lo guardan para sí, es un documento propio. Se podrá notarizar si ustedes quieren, pero digamos, solamente tiene esa utilidad entre los socios. Sí se la va a pedir el banco, posiblemente, y ahora es el cuarto punto, institución bancaria, el banco que elijamos para poder operar comercialmente, nos va a pedir el filing, el número de impuestos, el estatuto, los operating agreements, los bylaws para poder abrirnos una cuenta. Es decir, este camino o este ciclo es el que nos va a permitir a nosotros poder tener una sociedad operativa. Los tiempos van a depender un poco de quiénes son los members, o sea, quiénes son los socios y demás. A veces, si son todos socios extranjeros, tenemos el problema que el IRS, para poder otorgarnos el número de impuestos, tiene un procedimiento que aún se hace por un método muy tradicional y no se puede hacer online. Hay que mandar físicamente un fax, hay que esperar físicamente una carta donde va a venir el número de impuestos, y eso puede demorar un poquito más. Puede demorar 15, 20 días, según el momento. Hoy estaban tardando un poco más, fruto de la pandemia, y que la parálisis importa un poco al funcionamiento de los organismos del Estado, pero en general son procedimientos rápidos. Si alguno de los socios de la sociedad o alguno de los managers de la sociedad tuviese un Social Security Number, un número de seguridad social, este trámite podría hacerse online y sería en el mismo momento en que tengo terminada y constituida la sociedad, saco el número de impuesto, hago con los abogados el Operating Agreement o los bylaws, y yo les podría decir que en el transcurso de una semana y media tengo la sociedad lista y operativa. Esto es lo que yo quería contarles de cómo funcionan y cómo podemos hacer una sociedad. Sé que van a quedar muchísimas preguntas, las iremos respondiendo a posterior de la charla de Tomás, y a partir de este momento los exhorto a que investiguen, a que me pregunten, a que me escriban. Acuérdense, todas sus dudas pueden escribirnos si son personales a info@latamenusa.com y nosotros encantados les vamos a contestar. Si no es desde la oficina de Estados Unidos, va a ser desde alguna de las oficinas de los países donde ustedes estén radicados, ya sea la de Chile, la de Perú, la de Argentina, la de Colombia, las dos de Brasil, las dos de Ecuador, la de México, así que va a ser un placer poder asistirlos y poder darles respuesta a estos temas. Con esto quiero concluir mi presentación, quiero agradecerles personalmente por haber estado del otro lado y por haber seguido esta conversación y esta charla. Espero su feedback respecto de las dudas que se plantearon, de las cosas que puedo haber explicado mal, de lo que necesitan que aclaremos, así que voy a ir contestando todas sus preguntas o en los próximos minutos o en vivo cuando Tomás termine la presentación. Así que básicamente esto es todo, les agradezco y ahora sí le voy a dar pase a mi compañero del día, Tomás Merlos, representante de UHI con sede en Argentina. Ustedes saben que UHI, ya estuvo presente Roberto Macho, es su managing partner en Estados Unidos, es una empresa de consultoría dedicada justamente a lo que es la consultoría económica, de negocios y a la parte impositiva. Por eso, sin más, Tomás, tu audiencia, tu presentación, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Gracias, Ari, por la invitación a esta charla. A ver, la idea de la charla es introducirlos en conceptos básicos impositivos en Estados Unidos. Fundamentalmente alertarlos de ciertos temas que siempre hay que tener en cuenta a la hora de hacer una inversión en Estados Unidos o de sentarse en Estados Unidos a iniciar negocios desde allá, o incluso
de montar una compañía para hacer negocios desde fuera de Estados Unidos. En este esquema, lo que vamos a hacer es hablar específicamente de los impuestos federales. ¿Por qué los impuestos federales? Porque son 50 estados, cada estado tiene sus regulaciones. Y las regulaciones internas llegan desde el nivel de estado hasta ciudad o hasta condado. Es decir, que hay distintos niveles de impuestos y todos son tratados distintos. Específicamente, yo siempre pongo como ejemplo el impuesto, el sales tax, ¿okay? Que es el típico impuesto que se paga cuando uno va al shopping en Florida, y en el ticket dice sales tax 7%. Ese sales tax es un impuesto estatal, ¿okay? Que en Florida aplica bienes, pero no a servicios, y puede ser distinto en otros estados. Entonces, simplemente tenemos que estar al tanto de que eso existe, hay que investigarlo en más detalle, dependiendo del tipo de actividad que vayamos a desarrollar en Estados Unidos. Y por tanto, lo que nos vamos a enfocar ahora es aquellos impuestos que son federales y que aplican a todo Estados Unidos, independientemente del estado donde esté radicada la compañía. El primero es el income tax, ¿okay? El impuesto a las ganancias, tal cual como se lo conoce acá. Grava las rentas a una tasa progresiva para personas humanas y a una tasa fija para corporaciones. Esto cambió a partir del 2018 con lo que se llama la reforma Trump. Hasta ese momento las corporaciones pagaban también en una escala que podía llegar hasta el 39%, y a partir del 2018 se implementó este cambio y quedó en una tasa fija del 21%. Y el otro eje de cualquier tax planning a la hora de entrar en Estados Unidos o de emigrar a Estados Unidos como personas es lo que se llama el gift or estate tax, lo que normalmente llamamos en la mayoría de los países latinoamericanos el impuesto a la herencia. Este es un impuesto que tiene una relevancia muy importante en términos de porcentaje, puede llegar hasta el 40%. ¿Okay? Por tanto, por eso les digo, esto es uno de los ejes fundamentales a la hora de hacer cualquier tax planning dentro de Estados Unidos. Vamos a entrar ahora a verlos un poquito más en detalle. Ok, vamos a ver cómo trata ambos impuestos aquellos que son residentes fiscales americanos y aquellos que no lo somos. ¿Okay? ¿Qué pasa con el residente en términos de income tax, de impuesto a las ganancias? La escala es progresiva, ya lo dijimos, y es muy similar a cómo funciona en Argentina, en México, digamos, son escalas, no es nada muy distinto. Grado renta mundial, obviamente cualquier ganancia que yo tenga en cualquier lugar del mundo va a pagar impuestos en Estados Unidos. Me podré tomar los impuestos pagos localmente dependiendo de cómo sea tratada la renta que estoy recibiendo. Podré tomarme los créditos fiscales, o los foreign tax credits, como lo llaman, por el impuesto pago en otro país, pero dependiendo de cómo yo reciba esa renta. Pero siempre voy a pagar en Estados Unidos. A lo mejor ya no me da para pagar porque la tasa que pagué en otro país fue alta, pero siempre voy a tener que declarar. Y voy a tener ciertas obligaciones especiales de reporte. Una de las más importantes y no tan conocidas es el SBAR. El SBAR es un reporte que no tiene que ver con impuestos. De hecho, se presenta a lo que sería el Banco Central de Estados Unidos. Pero tiene que ver con las cuentas que yo tenga fuera de Estados Unidos, ¿okay? En las cuales yo tenga posibilidad de disponer de fondos. No importa que la cuenta sea mía o no, si yo puedo tener un poder o algo por el estilo en la cual puedo disponer de fondos, esa cuenta tiene que ser reportada. Y esto no es un tema menor. Y es muy importante a la hora de considerar migrar a Estados Unidos, porque es muy común que cuando uno migra, por ahí le quedan compañías en su país de origen, muchos argentinos que se van a vivir allá, siguen teniendo compañías acá, siguen teniendo cuentas acá. Desconocen esto, y esto en Estados Unidos es un tema, como ellos dicen, de criminal prosecution, es decir, es penal. ¿Okay? Y además tiene multas muy grandes. Entonces, de nuevo, no tiene que ver con impuestos, es solamente información, nada más. ¿Qué pasa con los no residentes? La escala es progresiva, no hay diferenciaciones. ¿Qué va a gravar? Obviamente aquello que sea renta de fuente americana. Estados Unidos no puede gravar mi renta de mi país de origen, de Argentina en mi caso. Ahora bien, ¿qué pasa con, eso era el income tax, el impuesto a las ganancias? ¿Qué pasa con el estate tax, el impuesto a la herencia? ¿Cuál es el tratamiento para un residente? La tasa es hasta un 40%. ¿Qué grava? Activos universales, es decir,
todo lo que yo tenga fuera de Estados Unidos también es base para el impuesto de la herencia. Es decir, que si yo me voy y migro de Argentina a Estados Unidos, me voy a encontrar con que mis activos en Argentina también son base para ese impuesto. ¿Okay? ¿Cuál es la buena noticia para los americanos? Que el mínimo no imponible son 11.600.000 dólares. Y si es un matrimonio y hacen filing jointly, se va a duplicar. ¿Okay? Por lo tanto, hasta ahí, si migramos a Estados Unidos, no tenemos que preocuparnos. ¿Qué pasa para los no residentes? La tasa es la misma, ¿okay? La escala es la misma, no hay variación. ¿Qué va a grabar? Activos US. Y ahora me voy a detener un poquitito a contar qué son los activos US. Pero la mala noticia para nosotros, los humanos que no somos residentes, es que nuestro deducible es de 60.000 dólares. Por eso, como les decía antes, esto es un eje fundamental a la hora de hacer un tax planning. ¿Por qué? Yo voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo compro una propiedad en Estados Unidos con mi esposa, ¿okay? Por 600.000 dólares. Me muero. Por la mitad de eso, por esos 300.000 dólares, y una vez deducido los 60.000 como mínimo no imponible, es decir, por 240.000 excedentes, quien venga atrás mío, claro, no será mi problema, pero quien venga atrás mío va a tener que pagar impuesto a la herencia o estate tax. De acuerdo a la escala, y en esos montos, va a estar en el orden del 30%. ¿Okay? Por eso es un tema fundamental el planning en esto. Otro ejemplo, y le voy a poner un ejemplo que nos sucedió. ¿Okay? Una señora mayor, fallece el marido, tenía una cuenta en Estados Unidos, en Morgan Stanley, se toma un avión y va a visitar a su oficial de cuentas y le comenta lo que había sucedido. La respuesta inmediata es, o fue, su cuenta está bloqueada. Después le dieron el pésame, ¿no? Pero bueno, primero le dijeron eso. ¿Por qué? Porque esa cuenta estaba invertida en acciones de compañías americanas. Esos también son US assets. Acciones de compañías como Google, Microsoft, son US assets. Si esa misma plata hubiese estado invertida en Mercedes-Benz, nada hubiese pasado. ¿Okay? La señora tuvo, bueno, es un trámite complicado, porque la IRS le da una ventana de 9 meses para hacer todo el trámite, hay que justificar el origen de los fondos. Bueno, fue toda una historia hasta que se logró destrabar. Pero son temas que de pronto no todo el común de la gente conoce y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer inversiones. Bien, hasta acá hablamos de residentes y no residentes. Ahora, ¿quiénes son residentes fiscales? A los efectos del impuesto a las ganancias o del income tax, y quiénes no. Se determina bastante fácilmente. 4 preguntas. Pregunta 1. ¿Tiene pasaporte de Estados Unidos? Sí, ok. Usted es residente fiscal de Estados Unidos de por vida. No importa dónde viva, todos los años va a tener que hacer su filing, todos los años va a tener que presentar su SBAR, no importa dónde viva, no importa lo que gane, tiene la obligación de por vida en la medida que mantenga su pasaporte. ¿Tiene Green Card? Misma situación. Ahora vamos a ver test presencial. En el último año calendario, ¿usted pasó más de 183 días en Estados Unidos? No, yo me cuido siempre, viajo mucho allá por negocios, pero nunca lo paso. Excelente. Vamos a la última pregunta, y esta no es tan conocida. Yo quiero saber si usted es residente fiscal de Estados Unidos por el año 2019. Entonces, vamos a hacer 3 preguntas. Pregunta A. Primera, ¿qué cantidad de días pasó en Estados Unidos durante el 2019 y multiplíquelo por 1? ¿Qué cantidad de días pasó en el 2018 y multiplíquelo por 1/3? ¿Qué cantidad de días pasó en 2017 y multiplíquelo por 1/6? Si la sumatoria de eso le da el mágico número de 183, Mr. Trump va a estar muy contento de decir, paguen impuestos. Usted es residente fiscal de Estados Unidos. Moraleja, para que esto nunca suceda, nunca más de 120 días en Estados Unidos y esa fórmula nunca va a dar, ¿okay? Nunca va a aplicar. Bien. Ahora, si bien con el Income Tax, como vimos recién, el test de residencia es bastante simple, son preguntas, es el test de presencia sustancial, aún así, también tengamos en cuenta, si viajamos mucho allá por negocios o algo por estilo,
El esquema fiscal de Estados Unidos está basado en la confianza. ¿Okay? Olvidémonos del tema de la factura, que el SAT en México hay que ponerle el número, en la FIBNA en Argentina, en la factura electrónica. Todo eso no existe. Está basado en la confianza. Entonces, si yo me paso de los días, por motivos laborales o por lo que fuese, siempre voy a tener la oportunidad de presentarme en el IRS como residente y decir, ok, les presento un Closer Connection Exception, donde yo lo que hago es explicarle que, bueno, les pido disculpas, me pasé de los días, pero no fue intencional, la verdad viene mucho por trabajo, pero mi centro neurálgico está, en mi caso, en Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires, mi familia vive en Buenos Aires, mi negocio está en Buenos Aires, yo tengo una licencia de conducir de Buenos Aires, por tanto, mi centro neurálgico está ahí. Ok, le van a decir, bien, señor, está bien, tenganlo en cuenta para la próxima, ya está. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con el criterio de residencia para el estate tax? Acá es totalmente distinto. Lo que en el income tax es muy objetivo, porque son 4 preguntas, en el estate tax es bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi domicilio, con mi intención de permanecer en Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo. Yo armo un contenedor, meto todos los muebles, me voy con mi familia a Estados Unidos, llego, alquilo una casa, saco un lease de un auto, busco colegio para mis chicos, ¿ok? A los 30 días me vuelvo a morir. A los efectos de income tax, nada, yo solamente tuve 30 días. Pero a los efectos del estate tax, yo exterioricé mi intención de permanecer en Estados Unidos. Por tanto, voy a estar sujeto al estate tax. El IRS me va a decir, sus bienes en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos están sujetos al estate tax. ¿Cuál es la tabla? Un poco la que está ahí abajo, pero como ven, llega hasta un 40%. ¿Okay? Bien, vamos a empezar a tomar decisiones a la hora de sentarnos en Estados Unidos a hacer negocios. La primera pregunta es, y esto es bastante común, ¿no? Porque en Latinoamérica existe mucho la modalidad de comprar, hacer inversiones por ahí en cabeza de uno. Entonces muchas preguntas es, ok, si voy a comprar una propiedad, ¿para qué voy a hacer una sociedad? La respuesta la van a dar ustedes. De por qué necesito formar una compañía. Ustedes saben que Estados Unidos es un país muy litigioso. ¿Okay? Fíjense algunos ejemplos. Por insultar causando desequilibrio emocional. Demanda, sentencia, $60.000. Si esto fuese así, por lo menos en Argentina, no quiero hablar de otro país en Latinoamérica, pero por lo menos en Argentina yo creo que tenemos a todos los abogados de Estados Unidos parados en Callao y Corrientes todos los días. Se hacen millonarios. ¿Okay? Siguiente. Por ponerle perfume a una persona sin autorización. La típica de shopping, que fui a comprar algo y pasó alguien, me puso perfume, demanda sentencia $75.000. Y esta, que es la que a mí por lo menos más me gusta. Por perder actitudes esotéricas luego de un CAT scan. ¿Qué es esto? A ver, la señora era pitoniza. Podía ver el futuro. Bueno, le recetan que tiene que hacerse una tomografía, esos estudios, esos caños que nos meten ahí tan espantosos. Le hacen la tomografía. Y cuando sale de la tomografía dice, ops, no veo cuántos hijos le falta reconocer a Maradona. Demanda, sentencia de $1 millón. ¿Okay? La última es la más conocida de todas, la famosa compañía que tuvo el desatino de vender café caliente. $2.700.000. Entonces, ahora ustedes pueden responder si es necesario hacer una sociedad, aunque sea para tener una propiedad debajo. ¿Okay? Bien, vamos a ver un poquito cómo es el tratamiento impositivo de los tipos societarios que antes mencionó Ariel. Las corporaciones. Las S corporations las dejamos de lado porque solo son para residentes. ¿Okay? Yo como no residente no puedo acceder a una S corporation. Pero vamos a ver las C corporations. Como ya dijimos, son sociedades anónimas, como las conocemos en toda Latinoamérica, o las SAS colombianas, digamos, son sociedades por acciones. ¿Okay? ¿Cómo tributan? Tributa a la sociedad. ¿Por qué tributa a la sociedad? Porque es un residente fiscal americano, per se. ¿Cómo va a tributar? Con una tasa del 21%. ¿Okay? ¿Qué pasa con las LLC?
Y como antes mencionaba Ariel, la LLC es un pass-through. Por tanto, no va a pagar el impuesto del LLC. Sí va a determinar un resultado, va a hacer un filing, una presentación de impuestos, que es un formulario que se llama 1065, donde va a determinar el resultado y decir, ok, ganamos, no sé, $10.000. Pero ¿quién va a pagar el impuesto de eso? Va a ser cada uno de sus miembros. ¿Cómo? La LLC determina el resultado, presenta ese formulario y le da otro formulario que se llama K1 a cada uno de esos miembros y le dicen, ok, con esto anda y pagate tu impuesto. Obviamente, esa persona, residente o no residente, en su declaración final de impuestos, va a fusionar todos los K1 de todas las sociedades que tenga o de los ingresos personales que tenga. ¿Okay? Pero la sociedad en sí no va a pagar, sino que va a pagar su socio. Ahora veamos qué pasa en un ejemplo muy elemental de tax planning. ¿Okay? Si yo tuviese un negocio que en Estados Unidos me generó una renta de $166.000 antes de impuestos, ¿cómo voy a pagar en función de si tengo una corporación o si tengo una LLC con uno o con varios miembros? Si yo tuviese una corporación, mi estructura fuera una corporación, yo estaría pagando el 21% de esto, con lo cual son $34.860. Ahora lo comparo con si yo tuviese una LLC con un single member, es decir, con un solo miembro. ¿Sí? El impuesto a pagar, según esta escala, acá arriba, que es la escala de personas humanas, va a ser de $34.809. Es decir, que realmente no hay diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Si yo en esa misma LLC pongo 3 miembros, lo que estoy haciendo es atomizar el resultado y, por tanto, aprovechar mejor estas escalas que están acá arriba. Con lo cual, el efecto es que, en definitiva, yo lo que hice fue bajar $12.000 de impuesto, porque ahora el impuesto total me da $24.000. ¿Okay? Esto es un tax planning muy elemental. ¿Sí? Pero fíjense cómo puede variar en función de cómo yo entre a la estructura. Ahora bien, otro de los temas que también son interesantes es lo que se llama allí long-term capital gain, es decir, ganancias de largo plazo. ¿Qué me garantiza a mí esto? Me garantiza que si yo, por ejemplo, no sé, compré una propiedad a través de una LLC en, no sé, $100.000, la vendo el día de mañana en $20 millones. El tope que voy a pagar de impuestos va a ser un 20%. Es decir, que no va a aplicar, definitivamente no va a aplicar esta escala que está acá, sino que voy a pagar una tasa máxima de un 20%. El otro tema, que también es interesante a la hora de pensar, sobre todo en inversiones de tipo de real estate, inversiones inmobiliarias, es lo que se llama 1031 exchange. Esto es lo que normalmente denominamos en Latinoamérica como venta y reemplazo. Es decir, yo compro un inmueble, lo vendo, utilizo esos mismos recursos para comprar otro inmueble, y lo que voy a hacer es diferir el pago del impuesto por la ganancia que haya obtenido hasta la venta del segundo inmueble. Tiene ciertos requerimientos, no es tan simple como vendo, compro, hay todo un proceso que cumplir. Es bastante estricto, pero es absolutamente posible. ¿Okay? Bien. Vamos a ver ahora una pequeña comparación de estas estructuras. Nos olvidamos de la idea de un individuo, porque ya dijimos que no es el mejor escenario. Vamos a una LLC y decimos, ok, ¿me limita la responsabilidad del capital aportado? Sí, definitivamente. ¿Okay? Cualquier problema que tenga, si yo compro un departamento y se cayó el pintor, va a poder accionar hasta el capital de esa LLC, que obviamente será el departamento. Pero no va a pasar a mis bienes personales. ¿Evita la exposición al estate tax? No, definitivamente no, porque solo lo va a eliminar, solo lo va a evitar si el accionista es una foreign corporation. Después les voy a explicar cuál sería el esquema. ¿Me permite acceder al beneficio del long-term capital gain? Sí. Solamente si el miembro de la LLC es una persona física. ¿Okay? El individuo socio debe obtener un ITIN. ¿Qué es el ITIN? Es el número, es el NIT o el QUIT en Argentina, de identificación fiscal para no residentes, para personas físicas no residentes. Sí, voy a tener que obtener uno, porque como no residente yo voy a tener que tributar por los resultados de esa LLC. Así que voy a tener que sacar un número de ITIN. La ganancia de esa LLC está sujeta a impuesto a las ganancias a nivel estatal
por lo menos en Florida. ¿Y por qué digo por lo menos en Florida? Porque, de nuevo, cada estado tiene sus regulaciones distintas, y acá estamos hablando de una tasa adicional del impuesto a las ganancias. En Florida, no está sujeta a una LLC por su resultado a pagar impuestos a las ganancias. Perdón. ¿Quién tiene la obligación de presentar el impuesto? Es la LLC y cada uno de sus miembros. ¿Okay? Veamos qué pasa con una corporación o una sociedad por acciones. ¿Limita la responsabilidad del capital aportado? Sí, definitivamente. ¿Evita la exposición a state tax? No. Y en esto vuelvo a insistir, porque hay mucha gente que cree que elimina la exposición al impuesto a la herencia solamente porque tiene su propiedad debajo de una LLC o debajo de una corporación. Falso, esto no es así. ¿Okay? ¿Puede acceder al beneficio del long-term capital gain? No. En el caso de una corporación, no. ¿El individuo socio debe obtener ITIN? No. ¿Por qué no? Sencillamente porque quien paga el impuesto es la sociedad. Ya yo como accionista no tengo nada que ver. ¿La ganancia está sujeta a impuesto a las ganancias en Florida? Sí. Y vuelvo a repetir, en Florida, en cada estado es distinto, pero en Florida sí va a estar sujeto a un 5.5% de impuestos, lo cual nos adiciona un costo más impositivo. ¿Quién tiene la obligación de presentar el tax? Concretamente la corporación. ¿Okay? Ojo con esto, que en algún momento Ariel también lo mencionó. Este tipo de estructuras, las corporaciones, las C-corporations, es lo que nosotros entendemos técnicamente como estructuras de doble tributación. ¿Por qué? Porque la compañía va a pagar un 21% de tasa por la renta que obtenga. Pero cuando se dé vuelta y distribuya dividendos a sus accionistas no residentes, va a hacer una retención de un 30% más. Es decir, que mi tasa efectiva va a estar en casi un 45%. De nuevo, se hace imprescindible en tax planning si yo no soy residente, porque, por ejemplo, estaría ya pasándome de la tasa de personas físicas en México, de la tasa de personas físicas en Colombia, de la tasa de personas físicas en Argentina, que es un 35%. ¿Okay? De nuevo, es donde hay que pensar muy bien cuál va a ser la estructura más adecuada para la renta que yo pienso obtener. Finalmente tenemos las llamadas Foreign Corporations, que no son más que las tan poco afamadas, o las que tienen tan mala fama, que son las sociedades offshore. ¿Qué es una sociedad offshore? Una sociedad offshore es una sociedad fuera del país, ¿okay? En este caso fuera de Estados Unidos. ¿Y qué sería una sociedad offshore para Estados Unidos? Okay. Puede ser una sociedad en Argentina, como puede ser una sociedad en Islas Vírgenes Británicas. También. Es una sociedad offshore. Ahora, ¿por qué es tan importante pensar en esto? Porque una sociedad fuera de Estados Unidos, es lo único, como ven acá, que me elimina la exposición al estate tax. Pensemos en una inversión, no sé, 5 millones de dólares. Vamos a llevar a un extremo, la hago yo solo. En cabeza mía, me pasa algo, y por esos 5 millones de dólares menos 60.000 dólares, quien venga atrás va a tener que pagar un 40%. Entonces, por eso es tan importante pensar en el efecto del estate tax. Y la única solución para los no residentes, los residentes americanos no tienen solución, pero para los no residentes, la única manera es armar una sociedad fuera de Estados Unidos. Vuelvo a repetir, suena feo la palabra offshore hoy, en este escenario mundial, pero la realidad es que nosotros lo seguimos recomendando como la manera de eliminar la exposición al impuesto. Es absolutamente legal, no tiene nada de malo, y las sociedades offshore son malas en función de cómo uno trate en su país. ¿Okay? Esto es lo mismo que, no sé, la venta de un negocio, del negocio de frente de mi casa. Si no declara las ventas, obviamente está haciendo algo que está mal, está prohibido. Lo mismo sucede si uno no declara esa sociedad offshore. Eso está prohibido, no tener una sociedad offshore. Porque en el caso de Estados Unidos lo que permite es eliminar esa exposición. Entonces puede ser una BVI, puede ser una sociedad en Argentina o en España, donde sea. No importa, ni siquiera tiene que ser con países raros, no, nada que ver. ¿Okay? Bien, ¿me permite acceder al beneficio de long-term capital gain? No, esto ya funciona igual que una corporación americana, doméstica. No tengo que sacar el TIN, la ganancia va a estar sujeta a impuestos a las ganancias en Florida, y voy a tener que presentar un tax return solamente de la corporación, ¿okay? Y no de sus accionistas.
El último esquema, y es un esquema que muchas veces la gente menciona, no los españoles, por cierto, porque no lo tienen permitido en España, son los trusts o los fideicomisos. ¿Okay? Lo que yo siempre digo acá es, ese fideicomiso tiene que ser un fideicomiso non-grantor, es un fideicomiso irrevocable. ¿Okay? Y tiene que ser un fideicomiso irrevocable de verdad, no de jugando, como muchas veces se hace. En un fideicomiso irrevocable yo me despojo de mis bienes. De hecho, en Argentina dejaría de pagar bienes personales. ¿Okay? Me despojo de mis bienes para que lo administre un tercero en función de los designios míos para un cierto plazo de tiempo. Pero yo ya no lo administro más. Yo ya no tengo más injerencia sobre eso. Eso es un verdadero fideicomiso irrevocable. ¿Okay? Si fuese así, y realmente es irrevocable, entonces me va a permitir limitar la responsabilidad del capital del fideicomiso, me va a permitir evitar la exposición a estate tax, me va a permitir acceder al beneficio del long-term capital gain. Yo no voy a tener que hacer presentaciones. La ganancia no va a estar sujeta a impuesto en Florida y la obligación de presentación del impuesto va a ser del propio trust. Ahora, es un fideicomiso. Hay que despojarse de los bienes, algo que los latinos no tenemos muy asumidos. Por cierto, los anglosajones realmente lo utilizan bastante, pero para nosotros es medio raro eso de ceder la posesión de nuestras pertenencias, por lo cual hay que pensarlo muy bien también, ¿no? Bien, solamente y como para darles a aquellos que tengan o estén pensando algún negocio en Estados Unidos, les voy a dar solamente 2 o 3 tips de qué es lo que hizo Estados Unidos en esta situación ante el COVID-19 para soportar a sus pequeñas y medianas industrias o comercios. ¿Okay? Así como muchos países de Latinoamérica salieron a soportarlos, Estados Unidos también salió a hacerlo. Y lo hizo a través de una asistencia financiera que para las empresas es lo que ellos llaman Paycheck Protection Program, donde aquellas compañías, bueno, pequeñas compañías, como ellos las llaman, que son menos de 500 empleados, tienen la posibilidad de acceder a un préstamo de hasta $10 millones con un tope que va a ser el promedio mensual de la nómina por 2.5 veces. Ese va a ser el tope del préstamo. Pero, si este préstamo es destinado al pago de sueldos en más de un 75%, o por lo menos un 75%, y el resto a pago de alquiler, a pago de hipotecas y a pago de servicios públicos. Y si ese préstamo, se agota en 2,5 meses, es decir, que yo lo gasto en esos gastos en 2,5 meses, ese préstamo se condona. Yo ya no voy a deber nada, mi compañía en Estados Unidos no va a deber nada, ¿okay? Y se condona directamente. Este es el soporte que salieron a dar a las compañías. Hay otro mecanismo de préstamo que normalmente ya existen, pero que bueno, en este caso se potencian, que por ahí tiene que ver también para contratistas, independientes. Y para las personas, lo primero que hicieron, usted sabe que el impuesto a la renta para personas físicas en Estados Unidos, para residentes, vence en abril. ¿Okay? Ya en marzo el IRS salió a decir, señores, olvídense de este tema, sáquense este tema de encima, lo pateamos desde el 15 de abril al 15 de julio. Tómense 90 días más para prepararlo, presentarlo y pagar. ¿Okay? Les diría que, igualito que en Argentina, que esta semana vence el impuesto a las ganancias, o vencía el impuesto a las ganancias de sociedades, y hace 2 días, el martes, la FIP salió a decir, les damos 15 días más. Así que nos dieron, gracias a Dios, 15 días más para terminarlo. Ok, se incrementaron las deducciones especiales, de deducciones del impuesto, a $1.200 por adulto y $500 por dependiente. Se adicionaron $600 semanales para el seguro de desempleo, y durante estos 4 meses. Ustedes saben que el desempleo saltó muy rápidamente en Estados Unidos. Obviamente, también la economía de Estados Unidos tiene un esquema de reabsorción mucho más rápido que los nuestros.
sencillamente porque cuando se vuelva a mover la economía, van a volver a tomar a esa gente que estaba afuera. ¿Okay? Y los préstamos estudiantiles se suspendieron todos hasta que pase todo esto. Ok, hasta acá ha sido la charla, espero poder haberlos alertado de ciertos puntos. Ari, vos tomás el control y no sé si tenemos preguntas. Sí, claro, Tomás, tenemos unas cuantas preguntas. Ha habido una concurrencia muy interesada en el tema. Voy a ir resumiendo para que podamos ir contestando un poco ambos. La primera que, bueno, tiene que ver un poco con el marco de lo que es el pago de los tributos a las personas que trabajan en las compañías. Es uno de los temas que esto es más usualmente común en Latinoamérica. Preguntan, ¿cuánto vale tener empleados en Estados Unidos y cuánto vale despedir un empleado en Estados Unidos? La respuesta la tenemos los dos, pero te cedo la palabra para que arranques vos con eso. Dale. Ok, la carga de impuestos al salario en Estados Unidos, por todo concepto, es un 7.85%. Eso es lo que paga el empleador y lo que paga el empleado. Ambos pagan lo mismo. ¿Okay? El empleado va a tener una deducción de ese porcentaje y el empleador va a tener que pagar lo mismo. Después hay ciertas cosas que tienen que ver ya con su retiro, como un programa que se llama 401k, donde, digamos, ya está acordado con el empleador, a ver si, por ejemplo, el empleado aporta a su futuro de retiro, por decir algo, $100 por mes, es muy común que el empleador aporte una cifra igual. ¿Okay? Pero esto ya tiene que ver con convenciones, siempre punto a punto, empleador con empleado. La segunda pregunta es, ¿qué pasa cuando lo despido? Bueno, pasa lo que pasa en las películas, ¿vieron que salen ahí con la cajita en las manos? Bueno, pasa eso. ¿Okay? El costo es cero. Está bien, está mal, no sé, podemos discutirlo en otro plano, pero el costo es cero. Está la fuente de trabajo, no el empleado, sino la fuente laboral. ¿Okay? Por eso también es que, una vez reactivada la economía absorbe de nuevo toda esa gente que está sin trabajo, porque no vuelve a asumir otro costo para despedirlo, qué sé yo. ¿Okay? Gracias, Tomás. Te iba a pedir si puedes dejar de compartir pantalla, si volvemos los dos a estar juntos en pantalla para poder contestar. Sí. Buenísimo. Ahí tenemos una persona que nos pregunta, es de Colombia, él opera a través de la red Amazon vendiendo productos y me dice, ¿las ventas que yo realizo en Estados Unidos están sujetas a impuestos? Yo entiendo que Amazon hace las retenciones, pero quisiera que vos lo aclares. Si el mecanismo tuyo es enviar el producto desde Colombia, no, eso no va a pagar, salvo temas muy puntuales que tengan que ver con custom duties, en definitiva es una exportación, que tenga que ver con custom duties, que seguramente te los va a retener Amazon directamente. ¿Okay? Habría que verlo un poquito más en detalle, a ver cómo estás operando, pero básicamente así funciona. Bien, ahí tenemos una aclaración más. Alguien me pregunta, y si bien es impositiva, la contesto rápidamente yo, ¿cuántos impuestos alcanzan a una sociedad de los Estados Unidos? Bueno, este es un tema que a mí me impresiona mucho cuando tengo que hablar de la comparación entre Argentina y Estados Unidos. Entiendo que el resto de los países latinoamericanos no llegan a nuestro nivel, pero tienen similitudes. En Argentina puede llegar a haber 114 impuestos en el mismo momento, y es con algunas variantes el número permanente de impuestos que hay. Y cuando una empresa en una sección determinada del país, en una provincia del país, tiene una actividad determinada, puede estar alcanzada hasta por 34 impuestos distintos. En Estados Unidos, el número máximo de impuestos es 4 para una compañía, salvo algunas excepciones muy particulares vinculadas a productos vinculados energéticos y demás, pero 4 es el número máximo y usual son 2 impuestos. El impuesto a las ganancias y el impuesto a las ventas, si fuese el caso de que tuviese venta público. Exactamente va a existir, como decía Tomás, un nivel federal y un nivel estadual, pero la cantidad de impuestos es esa. Tomás. Permíteme que agregue algo, Ari. Sí. Permíteme que agregue algo, Ari, que también Sí, claro. a la hora de pensar en hacer negocios en Estados Unidos,
tenemos que cambiar el chip, ¿no? El chip que tenemos los latinoamericanos. Esta cosa de que en Argentina los balances tienen que ser certificados por contadores, estos negocios que tenemos los contadores, que tienen que estar auditados, en Colombia que tiene que existir el Plan Único de Cuentas, el PUC, no sé, en todos los países que hay que hacer las facturas de esta manera, olvídense de todo eso. En Estados Unidos, si no quieren llevar contabilidad, no la lleven. No, nadie les va a obligar, salvo obviamente que sea una compañía pública o algo por el estilo. Nadie les va a obligar. Lo que pasa es que el día que venga la IRS y les diga, bueno, contame qué son estos ingresos que tuviste en la cuenta, si no tenés un balance no tenés forma de mostrarlo. Pero nadie le va a pedir ni balance certificado, ni nada de todo eso. De nuevo, está basado en la confianza, ¿sí? Y así es como funciona. Perdón, Miguel. Absolutamente. Tomás, acá preguntan, por ejemplo, es una respuesta que podemos dar cualquiera de los dos, pero te cedo la palabra. Si una S-Corp, que vos hablaste de las S-Corp y de las C-Corp, si una S-Corp puede tener un residente y un no residente como parte. No. Un no residente no puede ser. Contá cuál es la diferencia. A ver, básicamente las S-Corp funcionan, en términos generales, es un pass-through también, es un pass-through entity, pero solo para residentes fiscales americanos. Una S-Corp no puede tener mezcla de residentes y no residentes. Una C-Corp sí. Lo que pasa es que no sería un buen esquema para un residente fiscal americano, una C-Corp. La verdad que sería bastante ineficiente en términos fiscales. Pero ahí sí puede haber mezcla, en una S-Corp no. Perfecto. Acá vos me contestaste esta pregunta. Alguien me dice, estoy pensando en comprar un inmueble para renta, un inmueble a Estados Unidos para renta. ¿Cuál sería la mejor estructura societaria? Bueno, ya sabemos, depende un poco, depende cuál sea el monto del inmueble, cuál sea siempre suelo decir y compartimos con Tomás esto, de repente, si alguien va a hacer una inversión, digamos, por decir un número de $120.000, $150.000, y quiere hacer una LLC y ponerse con su esposa, su esposo, algún hijo mayor, obviamente el monto mínimo que nos cubre respecto de descuento de herencia son 60.000 per cápita, entonces uno medianamente podría estar cubriendo, ¿verdad?, el monto de esa inversión, y bueno, digamos, es minimizar el riesgo. También, si uno es una persona joven, está la posibilidad de que la parte no cubierta por el mínimo imponible lo tomemos a través de un seguro de vida que cubra ese impuesto, que cuando las personas son sub 50, digamos, suelen ser valores muy accesibles. Entonces uno dice, por decir algo, compramos un departamento de 120.000, lo tengo a nombre propio, lo que estoy exponiendo, si me pasa algo respecto de mis herederos, mis hijos, quienes sean, son los 60.000 no cubiertos. Bueno, posiblemente un seguro de vida por 60.000 de la persona de 35 o 40 años sea más conveniente que crear una estructura jurídica. Ahora bien, cuando el monto es un poco más importante o la edad es un poco más alta y empieza a haber otros condimentos, es cuando tenemos que volver al tipo de estructuración que mencionó Tomás antes, que es decir, una sociedad americana cuya dueño sea una sociedad extranjera, de una jurisdicción que sea amigable impositivamente para que no me cobre las ganancias producidas fuera de su territorio, y por otro lado que me cubra frente a que esa jurisdicción no tenga impuesto a la herencia. Entonces, mi familia podrá ser dueño de esa sociedad extranjera y esa sociedad extranjera será dueña de la americana. ¿Algún comentario más, Tomás, para aclararle al señor? No hay una solución mágica y cada una se adecua al tipo de inversión y qué es lo que estamos perfilando. A veces es el cuento de la sábana corta, ¿no? Si resolvemos un tema, complicamos el otro, pero lamentablemente así funciona. También tiene que ver con el tratamiento de la renta que generemos en Estados Unidos en cada uno de nuestros países. En la mayoría de nuestros países, las herencias también son. La renta de un LLC cae en forma automática en la declaración jurada de cada uno de nosotros en nuestros países, personal, mientras que en una corporación, la mayoría de los países latinoamericanos, digo la mayoría, no todos, va a caer una vez que yo distribuya dividendos. Entonces, tiene que ver de nuevo con fundamentalmente el nivel de la inversión y cuál es el tratamiento que yo quiero dar. Correctísimo.
Acá nos preguntan de Chile si podríamos aclarar un poquito cómo funciona el sistema impositivo entre Chile y Estados Unidos respecto de la doble tributación o no doble tributación. Nosotros hemos conversado sobre que todavía no está firmado el acuerdo, mejor dicho, hay un acuerdo entre Chile y Estados Unidos que no está ratificado por los congresos todavía. Por ende, no existe todavía un acuerdo de no doble tributación. ¿Alguna acotación más, Tomás, como para aclarar? A ver, yo le diría que el principio general es, si vos sos residente fiscal chileno, vas a reflejar el ingreso que tengas por lo que generes en Estados Unidos y te vas a poder tomar el crédito por lo que pagaste en Estados Unidos. Viceversa, si sos residente fiscal americano, vas a poder pagar el impuesto por la renta generada en Chile que hayas pagado en Chile, ¿okay? Como Foreign Tax Credit. Ese tema de doble imposición es un poco confuso, porque la realidad es que no es tal. Lo que hacen los tratados es definir, ok, esta renta es de fuente, si es un acuerdo, supónganse, entre Chile y Estados Unidos, esta renta es de fuente chilena, esta renta es de fuente americana. Y lo que hacen es decidir después qué retenciones van a tener. Por ahí, hoy por hoy, por ejemplo, el acuerdo entre Estados Unidos y España determina que la retención por distribución de vivienda de Estados Unidos no es del 30, como sería para cualquiera de nosotros, sino que es del 10. ¿Okay? Pero eso es porque hay un acuerdo firmado. De nuevo, tiene que ver con definir la renta y la retención. La doble imposición es raro que se dé, salvo que no se haya planificado demasiado bien. Bien, clarísimo. Acá una persona nos pregunta si una LLC que tiene dos socios de una LLC constituida en la Florida, y que tiene un inmueble como único activo, si tendría diferencias tributarias a si fuese una single member. O sea, si unos dos cediese al otro. Y bueno, dale, la respuesta es bastante clara, vos lo explicaste. En realidad tiene que ver con que uno atomiza el impacto del impuesto cuando tiene más members y no habría una respuesta de si conviene o no sin saber los valores del inmueble y la inversión y la renta que provoca, ¿verdad? Y hay un tema ahí que se agrega, que es importante tenerlo en cuenta, y que es cuando yo tengo una propiedad en cabeza mía o en cabeza de una single member LLC, es decir, en definitiva sigue siendo mía, porque es totalmente transparente, al momento de vender la propiedad me van a practicar una retención que se llama FIRPTA. Es una retención de impuestos a las ganancias, es una retención de 15%. Es solo una retención, digamos, no es impuesto, pero es una retención sobre el precio de venta. Esa retención que me van a hacer, yo la voy a deducir del impuesto que me dé a pagar cuando haga mi presentación de impuestos. Si yo vendo ahora, hoy me retienen, cuando yo haga mi presentación de impuestos como no residente en junio del año próximo, ahí voy a determinar el resultado y decir, ok, me tocaban pagar, no sé, $2.000, me retuvieron 15.000. ¿Qué pasa? Ok, el IRS les va a mandar un cheque por la diferencia y les puedo asegurar que llega, no hay ningún problema con eso. Pero bueno, financieramente estuvieron inmovilizando una X cantidad de dólares durante un año. ¿Okay? Entonces, ese es el único tema que se adiciona. En un partnership, en una LLC con más de un miembro, no aplica esa retención. ¿Okay? Ari, te perdimos, no tenemos audio tuyo. Algo pasó. Correcto, lo bloqueé simplemente, lo muteé. Una persona nos pregunta, ¿cuál sería la escala de pago de impuesto, income tax, a personas extranjeras que operan en Estados Unidos? Es exactamente la misma que a los residentes, es la escala que les mostré antes, de hecho después podemos, si quieren, darles la presentación. Empiezan el 10 y terminan el 37%, es la misma que los residentes. Los brackets, los montos de cada tramo, habría que verlos en la escala, después se los mandamos, no hay ningún problema. Bien, respecto del impuesto a la herencia, ¿cuál es la condición que hay que tener para entrar dentro de los 11.600.000 y no de los 60.000 si soy un extranjero que vive legalmente en Estados Unidos con una visa? Ok, el mejor tax planning para eso es no morirse, digamos, ¿no? Pero bueno, como eso no es algo que depende de nosotros,
no, digamos, si uno es domiciliado, lo vuelvo a repetir, ya no tiene que ver con lo que se llama técnicamente en el income tax residente fiscal, sino es domiciliado en Estados Unidos. Es alguien que, por lo que interpreto, se fue a vivir a Estados Unidos y ya entra dentro de las variables del impuesto. Si aplica para el impuesto como residente americano, va a tener el deducible de los $11.600.000. Si no, no. Si no es residente americano, si no es domiciliado americano a los efectos del impuesto a la herencia, su tope va a ser de $60.000. Hay que determinar bien eso, ¿no? Piensen ustedes que, no sé, a los efectos del impuesto a las ganancias, hasta el mexicano que se escapó y entró por Tijuana y después lo metieron preso, aunque no tenga ni siquiera una green card ni nada, tiene que presentar impuestos. En Estados Unidos es así, realmente es así. Y esto es lo mismo, digamos, depende de la situación. Yo me convertí en residente fiscal a los efectos del estate tax, mi deducible va a ser ese. ¿Okay? Totalmente, incluso acá una aclaración, porque la persona me vuelve a escribir poniéndome que está con una visa E2. La visa E2 es una visa temporal, digamos, una visa no residente, que permite que uno esté en Estados Unidos por un periodo de tiempo. Pero la residencia fiscal se adquiere por el transcurso del tiempo y, como decía Tomás, por el ejercicio de un domicilio en Estados Unidos. Yo podría tener una visa E2, estar en mi país y ir solamente 2 meses al año a Estados Unidos, y obviamente no tengo ni domicilio en Estados Unidos ni soy residente fiscal de Estados Unidos. O sea, no es por la condición migratoria que voy a tener una situación impositiva distinta. Tomás, una consulta que nos hacen aquí. Preguntan, ¿cómo funciona el impuesto a la venta, el sale tax? ¿Quiénes pagan sale tax en Estados Unidos? Ok. El sales tax es un impuesto que lo paga el último de la cadena. ¿Okay? Podríamos llamarlo algo así como el IVA, que en todos nuestros países existe, como si fuera un débito fiscal. Es decir, solamente voy a grabar. Si yo tengo un producto que vale 100, lo voy a vender a 107, por ejemplo en Florida, y esos 7 los voy a ingresar al Estado, directamente. No hay contrapartida, no hay crédito fiscal, no hay nada. Es sencillamente el último de la cadena es el que paga esto. Eso, en Florida, para lo que se trata que son bienes, digamos, ¿no? Los servicios no, digamos. Si yo contrato, no sé, un plomero o algo por el estilo, no, eso no paga. Pero lo paga el último de la cadena, el costo es del último de la cadena, la compañía no tiene ningún costo porque simplemente lo cobra y lo entrega. Ahora, ojo, si yo interactúo con distintos estados y vendo cosas en distintos estados, en cada estado voy a tener que pagar sales tax de acuerdo a la tasa que tenga el estado. Bien. Hay otra consulta respecto de jurisdicciones. Me preguntan, usted habló de jurisdicciones amigables para poder constituir una sociedad extranjera. ¿Cuáles serían esas jurisdicciones? En realidad hay muchas, y esto es un poco a gusto de cada uno y tiene que ver con cómo uno opere y si uno ya tiene sociedades o no constituidas en su propio país. Por decir algo, si soy un residente chileno que tengo una operación actualmente comercial en Chile y voy a constituir una sociedad en Florida y quiero cubrirme del impuesto de herencia, mi sociedad chilena podría tranquilamente ser la dueña de la sociedad de Estados Unidos. Las sociedades no mueren, entonces respecto de eso lo cubro frente a Estados Unidos. Ahora bien, en Chile también tengo impuesto de herencia, obviamente no lo cubriría desde el lado chileno. Ahora, yo me podría ir a otras jurisdicciones donde no haya impuesto de herencia, pero si en mi país de origen tengo el impuesto de herencia y estoy declarando una tenencia accionaria, sea del país que sea, lo que no voy a tener es una ida y vuelta, pero siempre voy a estar sujeto al impuesto de herencia. Ahora, las jurisdicciones más amigables desde el punto de vista impositivo son las que, como decía Tomás, se denominan técnicamente offshore. Las sociedades offshore son sociedades que no castigan impositivamente por las operaciones que uno hace fuera de su jurisdicción. Hablemos de, no sé, Islas Vírgenes Británicas. Parte de Common Law, o sea, es una sociedad inglesa,
es una sociedad que si uno opera dentro de las Islas Vírgenes, es una sociedad común y corriente y tendrá que pagar los impuestos. Pero esa jurisdicción dice, si usted hace operaciones fuera de nuestro territorio, nosotros no le vamos a gravar con impuesto a las ganancias esas operaciones. Entonces, si la sociedad de Islas Vírgenes es la dueña de la sociedad americana y la ganancia es renta de origen americano, tributará solo en Estados Unidos. No tendría que traspasarlo a Islas Vírgenes y pagar nuevamente en Islas Vírgenes, como sí pasaría si hablamos de la sociedad americana y la sociedad chilena, la sociedad americana y la sociedad brasileña o argentina, que sí, habiendo una diferencia de impuestos, implica que tengamos que pagar la diferencia impositiva en nuestras jurisdicciones, como explicaba Tomás antes. Desde el punto de vista a lo que conviene o no conviene, es algo muy personal y muy particular y tiene que ver hasta con una estructura familiar. Muchas veces se utilizan estos para hacer lo que es una planificación familiar, es decir, determinar qué va a pasar con los activos de una familia el día que los titulares no estén. Entonces, para esto sí sirven ciertas jurisdicciones, que podría ser tranquilamente Islas Vírgenes Británicas, hay muchísimas otras, pero me parece que son casos muy puntuales y que hay que charlarlos de a uno. Sí me parece muy, muy lógico lo que decía Tomás de desmistificar el tema de ciertas jurisdicciones como mala palabra, no es así. Son jurisdicciones normales, regulares, normalmente parte del common law, o sea, del derecho inglés, no tienen ninguna incidencia. Que hayan tenido un mal uso es otra cosa distinta. Que se hayan utilizado para evadir, cosas distintas. Pero esto es como si alguien dijera que el tener lugares bailables nocturnos es de delincuentes porque alguna vez alguien utilizó uno de esos lugares para evadir impuestos. No es el bien en sí mismo, no es la sociedad, no es la jurisdicción, es el uso que uno haga de esa jurisdicción, es el uso que uno haga de ese negocio. Bien, Tomás, una pregunta más. Sí. Por ejemplo, una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, como decía Ariel, Islas Vírgenes Británicas se suscribió al acuerdo internacional de la OCDE de intercambio de información, cosa que no hizo Estados Unidos. Entonces, en realidad estamos hablando de un paraíso fiscal que no es tal, porque está suscrito e intercambia información. Bueno, dependerá del uso que yo le dé, no sé, digamos, como decía Ariel, o acá que veo un médico, ¿no? Dice Luciano acá, médico, una droga me puede servir para curarme o para matarme, depende del uso que yo le dé. ¿Okay? Esto es lo mismo. Pero fíjense, vuelvo a insistir en esto, BVI, o Islas Vírgenes Británicas, son parte del acuerdo con la OCDE. Estados Unidos no. No intercambia información. No, por ahora. ¿Okay? Absolutamente. Bueno, vamos a hacer una pregunta más y después encantado de que nos sigan escribiendo por mail a los de Tomás o a info@latamenusa.com para poder seguir respondiendo a las particulares, porque tengo muchas, pero como son de carácter particular, realmente no da este espacio para hacerlo y no sería conveniente. Pero sí hay una persona en México que nos pregunta cómo funcionan las, digamos, sociedades entre México y Estados Unidos, porque México y Estados Unidos sí son parte de un acuerdo comercial y de un acuerdo tributario. Ok, de nuevo, sí, ese acuerdo permite reducir las retenciones o eliminarlas en ciertos casos, pero depende también de la actividad específica. Por ejemplo, le pongo un caso muy sencillo, que es el de software. El software provisto de Estados Unidos a México, en la medida que tenga un componente dentro de México, no paga ningún arancel, no paga ningún impuesto. Si no, sí paga. Entonces, depende por ahí de la actividad específica, pero sí, definitivamente el acuerdo está vigente. Raramente los acuerdos que tiene Estados Unidos son con México y con Venezuela. Es insólito, porque son los acuerdos que tiene con toda Latinoamérica, México y Venezuela. Me refiero a que lo de Venezuela es insólito, ¿no? Pero bueno, sí, el acuerdo existe, pero de nuevo, hay que verlo un poquitito en detalle, a ver exactamente cuál es la actividad. Pero sí, definitivamente, y recuerden algo también, la compañía americana, a los efectos de poder aplicar a un acuerdo internacional para evitar doble imposición, tiene que proveerle al otro Estado, porque en definitiva el que va a estar interesado es el otro Estado, un certificado de domicilio fiscal.
ese certificado hay que conseguirlo en Estados Unidos y no todas las compañías pueden obtenerlo, porque, por ejemplo, si fuera un single member LLC con un no residente, no lo va a poder obtener, porque el no residente no tiene domicilio fiscal en Estados Unidos, no es residente fiscal. Entonces, ojo con eso, también es un tema que hay que analizar. Buenísimo. Tomás, nos hemos excedido de la hora. Cuando nos ponemos a charlar nosotros nos vamos del tiempo, pero la verdad que creo que ha sido muy interesante las preguntas. Agradezco muchísimo a la audiencia. Tuvimos una permanencia importantísima durante todo el webinar, así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. No duden en consultarnos, tanto Tomás como yo estamos a disposición para poder evacuar las dudas que tengan. Nos escriben, nos mandan un mail, nos mandan un WhatsApp a los números que ustedes ya tienen de la Tamenusa o a los números de UH y Macho y Asociados, y encantados podremos responderle cualquier otra duda. Al saludo, Tomás, a la audiencia. Y gracias a todos y cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que tenemos próximo webinar martes y jueves y vamos a tener uno especial el día viernes de la semana entrante, ya les seguimos informando. Vamos a seguir con temas de interés. Vamos a tener temas de carácter bancario, vamos a tener al representante de un banco de Estados Unidos hablando sobre las posibilidades de abrir cuenta para los extranjeros y cómo funciona el sistema bancario en los Estados Unidos y cómo funciona la banca en línea. Luego hablaremos de hotelería, de inversiones y demás. Gracias por estar de otro lado, lo seguimos viendo. Muchísimas gracias a todos.